hermanos, que en esta mañana el Señor les guarde, les bendiga a cada uno de ustedes. Les pido por favor que puedan abrir sus Biblias en el libro de Daniel. El libro de Daniel, en el capítulo 5. El libro de Daniel, en el capítulo 5, vamos a estar viendo en esta mañana del versículo 1 al versículo 31. ¿Ya? Y mis hermanos, vamos a continuar como ya lo hemos realizado otros domingos anteriores con la serie del libro de Daniel. Vuelvo a reiterar en este capítulo 5 del versículo 1 al 31, pero no lo leeremos, sino que vamos a ver versículo a versículo y lo vamos a separar de la siguiente forma. Recordemos de que son versículos bastante extensos y los vamos a ir leyendo parte por parte. ¿Cuáles van a ser las partes que en esta mañana vamos a ver? Lo primero que vamos a ver es el orgullo de Belsasar, que es del versículo 1 al versículo 4. Luego veremos la respuesta de Dios del versículo 5 al versículo 24. Y como para finalizar este sermón, leeremos el término del reino de Babilonia, que es del versículo 25 al versículo 31. Pero antes nosotros, de poder entender este capítulo 5, debemos entrar en contexto para saber en dónde estamos sitiados en este capítulo 5 del libro de Daniel. Recordemos de que la predicación anterior vimos, ¿cierto?, el orgullo, vimos la altivez de Nabucodonosor en el capítulo 4. Ahora, en este capítulo 5, que nosotros vamos a ir leyendo de forma consecutiva en estas separaciones que acabo de mencionar, ya no está el rey Nabucodonosor. Entre el capítulo 4 y el capítulo 5, al menos ya han pasado casi 30 años desde la muerte de Nabucodonosor. Aquel rey que en ese capítulo 4 se enalteció delante del Señor, Dios lo sacó de su trono, pero al final de sus días él reconoció de que era el Dios todopoderoso que reinaba y que él era digno de toda adoración y de toda alabanza. En este periodo entre el capítulo 4 y el capítulo 5 vemos pasar varios reyes. El último rey es Belsasar, que es nieto de Nabucodonosor e hijo mayor de Nabonida. Quizás este nombre para ustedes suena extraño. Quizás este nombre no sale en la escritura, ¿ya? Pero es ahí en donde nosotros indagamos en la historia arqueológica y de hecho muchos historiadores decían de que Belsasar no fue el último rey, según los datos históricos, que reinó sobre el reino de Babilonia, sino que fue Nabonida. Y de hecho muchos historiadores también decían de que la veracidad de la escritura tampoco, valga la redundancia, era veraz, porque en ninguna parte, en ningún escrito histórico aparecía Belsasar como último rey, sino que aparecía Nabonida. Ahora, vemos que también los historiadores, pasando el tiempo, encontraron un escrito en donde sí aparecía el nombre de Belsasar, que era un cilindro de arcilla. Y ahí se confirmó de que Belsasar era hijo de Nabonida, que fue uno de los reyes que reinó el rey de Babilonia. Y ahí se confirmó de que la escritura, que la palabra del Señor era veraz y que realmente sí, este rey había existido como nosotros lo vemos acá. Ahora, pareciera extraño decir que Belsasar era hijo de Nabonida, que fue uno de los últimos reyes que reinó en Babilonia, ¿ya? Porque aquí, si nosotros vemos del versículo 1 al 4, vemos de que se nombra como padre a Nabucodonosor de Belsasar. Por favor, leamos del versículo 1 al 4, que es el primer encabezado que en esta mañana vamos a ver, que es el orgullo de Belsasar. Tenemos como título de este sermón
un mensaje para los altivos y una esperanza para los justos. Leamos del versículo 1 al 4, el orgullo de Belsasar. El rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo de la casa que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera. Aquí vemos, ¿cierto?, lo que mencionaba hace unos minutos atrás, en donde se nombra como que Nabucodonosor era padre de, ¿cierto?, de Belsasar. Pero históricamente no es así. De hecho, si nosotros revisamos escritos históricos, normalmente padre era una palabra muy amplia que se ocupaba en aquellos tiempos, ¿ya? No como nosotros hoy en día ocupamos la palabra padre, que normalmente es por temas sanguíneos. Nosotros le decimos a nuestro padre, padre. En ese tiempo se ocupaba de forma general, y aquí la palabra se utiliza de forma general, haciendo alusión de que Belsasar era el que reinaba en este tiempo, ¿ya? Ahora, lo primero que nosotros podemos ver en estos textos con respecto al orgullo de Belsasar es el exceso de confianza del rey. Si nosotros recordamos, o si nosotros, por ejemplo, indagamos en la historia, vemos de que había ejércitos que estaban rodeando la ciudad de Babilonia. Y a pesar de eso, vemos de que Belsasar hace una fiesta. A pesar de eso, vemos que Belsasar dice, pasémoslo bien, bebamos vino. Ahora la pregunta es, ¿por qué Belsasar toma esta actitud tan excesiva de confianza? Nuevamente, tenemos que ir a datos históricos donde vemos de que se dice de que las murallas que tenía la ciudad como fortificación eran murallas de 27 kilómetros de extensión. También se dice de que las murallas tenían 7 metros de ancho o de espesor con 28 metros de altura. E incluso más, habían torres de vigilancia que tenían 30 metros de altura y además tenían puertas gigantes de bronce. La pregunta es la siguiente: ¿quién no se va a sentir confiado con una ciudad con tal infraestructura cuando un ejército se acerca a la ciudad? Y aquí vemos la excesiva confianza de Belsasar, la excesiva confianza de este rey, de decir, no me importa la vida, no me importa que un ejército esté sitiando mi ciudad, porque mis murallas son altas, mis murallas son anchas, mis puertas son gigantes, nadie va a poder entrar a este lugar. Y vemos claramente por qué Belsasar realiza una fiesta de tal connotación para dar a entender ese exceso de confianza. Lo segundo que nosotros podemos ver en este texto es que hizo un banquete para 1000 de sus nobles. Y la pregunta es, ¿era sensato hacer fiesta si estaba en guerra? Claramente la respuesta es bien simple. No era por ningún lado sensato. De hecho, nosotros cuando estamos en ese sentido de alerta, o cuando sucede, o cuando estamos en peligro, nadie se pone a hacer una fiesta. Pero aquí vemos el exceso de confianza que tenía Belsasar nuevamente. Ahora, otra pregunta que nosotros debemos hacernos con este texto: ¿será muy alejado de la realidad hoy en día con respecto a este mundo? Como también lo confirma la palabra del Señor en Isaías 22:11, cuando dice: hiciste un depósito entre los dos murallas para las aguas del estanque viejo, pero no confiaste en el que lo hizo. Si consideráis al que hace mucho tiempo lo planeó, por esto aquel día el Señor, Dios de los ejércitos, os llamó ¿a qué? A llanto y a lamento y a rapar la cabeza y a vestir de cilicio.
Sin embargo, hay gozo y alegría, matanza de bueyes y de bueyes de ovejas, comiendo carne y bebiendo, dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿No es acaso la actitud que nosotros vemos de Belsasar en estos versículos? Esta misma actitud, comamos, bebamos, pasémonos bien. ¿No es la misma actitud que nosotros hoy en día también vemos en este mundo? ¿Qué importa si vamos a morir? ¿Qué importa si vamos a perecer en el infierno? Comamos, bebamos, pasámosle bien, porque no hay nada que nos va a perjudicar. Lo tercero que nosotros también vemos en este versículo es que se puso a beber vino. Y lo primero que nosotros debemos entender de que un rey, primero, no se emborrachaba al frente de los demás. Incluso se dice que ellos tenían salas aparte en donde el rey podía beber, pero no hacía estas tremendas actividades al frente de todos, como Belsasar lo hizo, emborrachándose delante de los miles que él había invitado. Vemos de que también el beber vino lo llevó a cometer un error. ¿Cuál fue el error? Que aquí está, mis hermanos, la trama de estos capítulos. Aquí está el sacrilegio y aquí está la ofensa terrible que Belsasar cometió, que este rey cometió delante del Señor, que fue traer los vasos de oro que fueron sacados del templo de Jerusalén. Ahora, debemos meditar, primero, lo que pueda llegar a ser el vino o alguna adicción en la vida de las personas. Y si nosotros vemos en la Escritura, el vino se menciona de dos formas en la Escritura. Una de forma positiva, pero también una de forma negativa. Si nosotros, por ejemplo, leemos el Salmo 104, 15, nos da a entender una alegoría con respecto al vino de gozo y de bendición. También vemos que el vino en la Escritura se utilizó de forma medicinal, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Y también el vino simboliza también la adoración, como lo podemos ver también en la cena del Señor. Ahí vemos la parte positiva de lo que era la utilización del vino, pero también la palabra del Señor nos advierte con respecto al vino de lo negativo que puede ser que una persona se emborrache y que se descontrole y que el vino controle su conducta. Primero, pierde la cordura. Segundo, se vuelve imprudente. Incluso Proverbios capítulo 20, versículo 1 también nos dice que pierde el juicio y también nos da a entender que es una falta de disciplina y adicción, como también lo menciona el libro de Proverbios. Ahora, lo que nosotros podemos aprender de esto es que aquí claramente tenemos una adicción o una emborrachera o una indisciplina del rey Belsasar. ¿Con qué cosa? Con el vino. Y que de alguna otra forma trajo una catástrofe, perdió su juicio, perdió esa disciplina que debiese haber tenido como rey. Ahora, no solamente nosotros podemos estar dominados por el vino, también hay cosas en nuestra vida como adicción que pueden estar dominando nuestras vidas y que nos pueden hacer perder el juicio delante del Señor. Y que nos pueden hacer también perder el foco de nuestra relación con Dios. ¿Y cuándo sucede esto en la vida de los hombres? Sucede cuando esa adicción se convierte en un bien mayor, dejando a Dios como un bien menor. La pregunta que nosotros debemos hacernos a nosotros mismos, como ejemplo de este rey Belsasar, ¿cuáles son esas adicciones que nos hacen perder el control? ¿Cuáles son esas adicciones que muchas veces nos hacen perder el foco con Dios? ¿Cuáles son esas adicciones que se vuelven un bien mayor
dejando a Dios como un bien menor, cuando Dios debe ser el bien mayor de nuestras vidas. Él debiese controlar nuestra vida. De hecho, la palabra del Señor hace un contraste entre ese control que el vino puede hacer sobre los hombres versus el control del Espíritu Santo que en nuestras vidas debe haber. ¿Cómo está nuestra vida con respecto al control, a esas adicciones? Lo tercero que nosotros también podemos ver en estos versículos, claramente, lo cuarto, es que trajo los vasos sagrados del templo, los cuales solo podían ser manipulados por quienes Dios designaba para beber vino y adorar con ellos a sus dioses, cometiendo así un sacrilegio. ¿Qué es lo que es un sacrilegio? Un sacrilegio es tomar lo santo y consagrado a Dios como algo insignificante, sin importancia, con desprecio. Eso es lo que nosotros podemos ver acá en la actitud de Belsasar. Tomó lo sagrado del Señor para beber vino, para poder adorar a sus dioses. Y esta no era una fiesta común y corriente como los reyes en ese tiempo hacían, porque aquí vimos que había mujeres y concubinas. Por ende, no era una fiesta cualquiera, era una fiesta en extremo pagana. Y utilizaron lo sagrado del Señor para poder adorar no justamente a Dios, obvio en una fiesta así, sino que para poder, de alguna forma, adorar a sus dioses. Ahora, en la Biblia nosotros tenemos varios ejemplos de lo que es un sacrilegio. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Levítico capítulo 10, Nadab y Abiú, donde vemos de que ellos, al servicio como sacerdotes, ofrecieron al Señor algo que Dios no había pedido. Irrumpieron en lo sagrado, irrumpieron en lo santo delante del Señor. Vemos que también Jesús le habla también a los fariseos con respecto a que ellos consideraban mucho más santo el tesoro que el templo. En Mateo capítulo 23, versículo 16, que consideraban la ofrenda mejor que el altar. Y allí nosotros podemos ver ese desprecio, ese sacrilegio que muchas veces también los hombres hacen delante del Señor. Y aquí también vemos qué cosas nosotros podemos ver en estos versículos. Podemos ver la santidad de Dios. Podemos ver cómo Dios se presenta como un Dios santo. Cómo Dios se presenta como un Dios que aquellos hombres que hacen sacrilegios, el Señor no los deja impunes. Y mis hermanos, los hombres de este mundo hacen muchos sacrilegios delante del Señor. Hoy en día los hombres pervierten las cosas santas del Señor. Hoy en día podemos ver en el mundo cómo los hombres se han pervertido, como también dice el libro de Romanos, que no dieron gloria al Señor. Cómo el mundo se ha pervertido con nuevas ideologías. Cómo el mundo se ha pervertido a los jóvenes, a los niños. Cómo también incluso esos sacrilegios han entrado en la casa del Señor. Ahora la pregunta es, ¿hay cosas consagradas al Señor como vasos consagrados al Señor santos? No. Hoy en día no. Pero sí el Señor nos dice de que nosotros somos templos y sacerdotes del Dios Altísimo. Dice 1 Corintios 3:9 que somos edificio de Dios. Ahora, ¿no es acaso un sacrilegio cuando agregamos cosas en el culto de Dios que Dios no ha pedido? Teatros, bailes, discotecas cristianas.
mimos en el culto. ¿No es acaso un sacrilegio de lo que Dios ha establecido en su honor y en su gloria y en su honra agregar cosas en el culto? Porque Dios ha establecido cuál es la forma en cómo Dios debe ser adorado. No es un sacrilegio muchas veces vestir de forma sensual donde la presencia de Dios está de forma especial entre su pueblo. ¿No es acaso un sacrilegio cuando tomamos la Santa Cena sin ninguna reflexión? Si estamos en pecado o aún tenemos asuntos pendientes con nuestros hermanos. Muchas veces decimos, Belsasar hizo un sacrilegio sobre aquellas cosas santas. Pero recordemos, mis hermanos, que el juicio del Señor primero empieza por su casa. Y estos son ejemplos de cómo nosotros como iglesia debemos de honrar, de cómo nosotros como iglesia debemos bendecir y honrar el nombre del Señor. Y vemos, como también dice la palabra del Señor, que Dios no dejará impune al culpable, no lo declarará inocente. Y vemos, luego del versículo 5 al 24, cómo Dios responde a este sacrilegio. Cómo Dios responde a este hombre que no honró a Dios, sino que lo despreció. ¿Cómo? Tomando lo sagrado del Señor y ofreciéndoselo para adoración a sus ídolos. Y lo vemos, ¿cierto?, del versículo 5 al 24. ¿Cómo se manifestó Dios a este hombre? Dice de que puso una escritura en la pared. Dice que aparecieron los dedos de una mano humana que escribió una escritura. Eso lo vemos en el versículo 5. Este era un mensaje de Dios para que, para Belsasar. Dios, amada iglesia, no dejará impune al que se burla de él y su santidad. Dios no dejará impune a aquel que ha hecho sacrilegio delante del Señor. Vemos que Dios en su misericordia, aún así, le envía un mensaje. Y podemos ver que desde el principio de la creación el hombre se ha rebelado contra Dios. Desde el principio de la creación el hombre se ha enorgullecido delante del Señor. Pero Dios siempre también tiene misericordia y bondad, y esa misericordia y bondad se demostró en la cruz, Cristo clavado de pies y manos, diciendo al mundo que Él ha muerto por los pecados, que hay redención en Él. Ahora, ¿cuál es la respuesta que Belsasar dio a esa escritura? Recordemos que estaba en una fiesta y repentinamente aparece una mano y escribe en el muro, y vemos cuál fue la reacción de Belsasar. Dice de que el rey quedó palidecido, turbado, incluso dice que temblaba. Eso lo vemos en el versículo 6. Ahora la pregunta es, ¿por qué temblaba este rey Belsasar? Después de que él estaba, ¿cierto?, en una fiesta con sus concubinas, con mujeres, con príncipes, tomando vino, haciendo sacrilegio de los santos. ¿Por qué ahora temblaba? Podemos ver de que, podríamos decir de que él sabía en su interior que hizo algo malo. Y aquí podemos entrar a la conciencia también de los hombres. Podríamos decir, sí, es el asombro de ver una mano, ¿cierto?, como hombre que escribía en el muro. Pero también nosotros podemos ver que este mensaje del Señor, que venía de parte del Señor, conmovió, dejó turbado y temblando a este rey que de un momento a otro estaba feliz y gozando de los placeres. Y no solamente quedó turbado y temblado, sino que gritó a viva voz que trajeran a los adivinos para que pudieran interpretar la escritura
e incluso les ofreció cargos. Y aquí vemos, ¿cierto?, una similitud con algunos versículos y capítulos anteriores al libro de Daniel, donde también el rey pidió interpretar ciertos sueños. Ahora era una escritura visible, en donde también el rey desesperadamente pidió que le interpretaran y ofreció cargo, como lo vemos en el versículo 7. Pero la historia se repite. ¿Cuál fue la respuesta de estos magos, adivinos, incompetentes delante de la revelación de Dios? ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue que no pudieron interpretar la escritura. Y aquí vemos, mis hermanos, nuevamente la incompetencia del hombre delante del Señor. Vemos nuevamente la incompetencia del hombre frente a su revelación, frente a su palabra. Vemos nuevamente lo incompetente que el hombre es si Dios no puede revelar su palabra a los hombres. Mis hermanos, y eso también nos debe hacer reflexionar de que somos privilegiados de que Dios haya abierto nuestros ojos. Somos privilegiados de que Dios haya abierto nuestros ojos a lo santo, a lo sagrado, y que no todos pueden tener acceso a esta revelación que está por medio de su palabra, que nos habla día a día, nos habla de Cristo, nos habla de su poder. Hermanos, muchos no lo pueden entender, pero nosotros tenemos el privilegio, y grande privilegio, de que sí hoy podemos entender esto que está revelado en su palabra. Y aquí entra en la escena alguien que quizás había sido olvidado, porque recordemos de que habían pasado casi 30 años desde que Nabucodonosor murió a este último rey, en donde se nombra a Daniel. ¿Y quién es la persona que nombra a Daniel? Que lo vemos del versículo 10 al 12, es la reina que recomienda a Daniel. Y vemos cosas particulares porque ella irrumpe y entra en el lugar. Y eso nos da a entender que no cualquier mujer podía entrar e irrumpir en donde estaba el rey, en donde estaba su fiesta, sino que aquí nos da a entender de que ella tenía un cargo, y se dice de que era la madre de Nabucodonosor, o la esposa, perdón, de Nabucodonosor. Y vemos que a pesar de Daniel tener ya casi 80 años, su reputación, su integridad se mantienen intactas. La pregunta que nosotros debemos hacernos: ¿terminaremos nuestros días nosotros como Daniel? Y aquí se menciona claramente, que lo podemos leer en el versículo 12, del 10 al 12, que dice: la reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró a la sala del banquete y tomando la palabra dijo: oh rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni se mude tu semblante. Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia, sabiduría, como sabiduría de los dioses. Y tu padre el rey Nabucodonosor, tu padre el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. Y debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles a este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Beltasar, llámese pues ahora Daniel, y él declarará la interpretación. Tremendo currículo de Daniel. Cómo este hombre, a pesar de su avanzada edad, él tenía intactas estas cualidades, su testimonio era intacto frente a todo el pueblo. La pregunta es, vuelvo a reiterar, ¿cómo terminaremos nosotros nuestros días delante del Señor? ¿Cómo terminaremos nuestros días? ¿Terminaremos con la reputación que Daniel tenía? ¿Verdaderamente terminaremos así? ¿Podrán hablar de nosotros de esa forma? Vemos a este Daniel entrando
en escena. Pero aquí ocurre algo que es importante recalcar. Es que el rey lo desprecia a Daniel. Vemos del versículo 13 al 16 cómo el rey desprecia a Daniel. Si nosotros leemos, observemos y escuchemos la connotación de las preguntas que hace el rey sobre Daniel. Porque dice: entonces Daniel fue traído ante el rey. El rey habló y dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá que el rey mi padre trajo a Judá? Como queriendo decirle a Daniel: ¿eres tú? Tú el que los trajeron deportados de allá el pueblo de Israel, de Jerusalén. Tú eres Daniel, tú. Como dando a entender con un tono de desprecio. Y leemos, ¿cierto? Después el versículo 14: he oído de ti que el Espíritu de los dioses está en ti y que luz e inteligencia y extraordinaria sabiduría se ha hallado en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Mas yo he oído decir de ti que puedes dar interpretación, resolver problemas difíciles. Ahora sí puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación. Serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro de cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Y aquí hay algo importante, porque aquí dice como tercero en el reino, y esto confirma de que Belsasar no era primero en el reino, sino que estaba estaba el padre de Belsasar, y luego lo que podría ofrecerle a la persona era un cargo como tercero en el reino. Pero volvamos a este rechazo que el rey hizo sobre Daniel. Y aquí vemos los dos polos opuestos. Vemos a Daniel, que toda su vida se humilló delante de Dios, y un Belsasar orgulloso y arrogante. Y vemos también en la historia de la Biblia que siempre Dios exalta a sus hijos. Y ahí nosotros podemos mencionar y podemos afirmar que no importa cuántas veces nos rechacen. No importa, mis hermanos, cuántas veces nos injurian. Porque si hay algo que nosotros podemos, mis hermanos, tener en nuestra mente, es la convicción de que Dios siempre exalta a sus hijos. De que Dios siempre, de alguna u otra forma, levanta a sus hijos. Porque el Señor dice que al soberbio lo mira desde lejos, pero al humilde el Señor lo ensalza. Y vemos aquí la actitud de este rey y cómo este rey termina frente a Dios por ser altivo, por ser orgulloso. Y vemos a un Daniel que quizás 80 años deteriorado delante del rey es despreciado. ¿Cuántas veces también nosotros hemos sido despreciados como Daniel? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esa situación de desprecio? ¿Cuántas veces hemos sido despreciados quizás por nuestros jefes? ¿Cuántas veces hemos sido despreciados por nuestros vecinos? ¿Cuántas veces hemos sido despreciados quizás por nuestros familiares? Por nuestra reputación como cristianos. ¿Cuántas veces hemos sido despreciados delante de los reyes, delante de personas de eminencias? Y aquí vemos la maravillosa respuesta de Daniel a Belsasar, que leemos del versículo 17 al 24. Vemos que la primera respuesta de Daniel es rechazar los galardones que el rey le está ofreciendo. O sea, podemos ver de que Daniel no tranza sus principios. ¿Por qué? Por dinero. Tiene un propósito claro: honrar a Dios. Y lo vemos desde un inicio en Daniel, cuando llega deportado de Judá.
Le ofrecieron, ¿cierto?, comida. Él la rechazó. Le dijeron, adora a esta estatua. Lo rechazó. Y vemos nuevamente cómo Daniel mantiene su integridad delante de Dios. Y allí nosotros debemos hacernos una pregunta nuevamente: ¿cómo está nuestra integridad delante del Señor? ¿Cómo están nuestras convicciones de honra y de honrar a nuestro Dios en todo y en toda situación? Vemos que la situación de desprecio del rey a Daniel era evidente, pero también era evidente que quizás la respuesta de Daniel no hubiera sido la que hoy en día nosotros vemos en esta escritura. ¿Cómo nosotros respondemos al rechazo? Lo que normalmente nosotros haríamos es venganza. Yo quiero venganza. Pero vemos aquí a Daniel haciendo su trabajo. ¿Y cuál era su trabajo? Honrar al Dios Altísimo. Honrar al Dios Altísimo, y rechazó toda honra de hombre. La pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿cuánto temor hay en nosotros hacia los hombres? Porque cuando nosotros tememos a los hombres, tememos muchas veces también a que los hombres nos injurien. Y muchas veces también esperamos también honra de hombres. Pero aquí Daniel podemos ver de que él no esperó la honra de hombres, porque él no temía a los hombres, él temía y honraba a Dios. Recordemos siempre que la integridad no tiene que muchas veces ver con lo que externamente nosotros hacemos, sino que tiene que ver con lo que nosotros hacemos cuando nadie nos ve y honramos a nuestro Dios. Y vemos de que este Daniel era íntegro en todos sus aspectos. ¿Cómo está nuestra integridad? ¿Cómo está nuestra integridad cuando nadie nos ve? ¿Cómo está nuestra integridad cuando tenemos que hacer algo y estamos siendo tentados? ¿Cómo está nuestra integridad y nuestras convicciones cuando somos rechazados? ¿Cómo está? ¿Qué hacemos cuando somos rechazados? ¿Honramos a Dios? ¿Glorificamos a Dios? Como Daniel también lo hizo. Ahora, no solamente Daniel responde rechazando los galardones del rey, sino que también le recuerda al rey la soberbia y reconocimiento a Dios de Nabucodonosor. Recuerda lo del capítulo 4, cómo Nabucodonosor se ensoberbeció, se enorgulleció, y cómo al final de sus días terminó honrando y glorificando a Dios. Si nosotros, por ejemplo, leemos el mismo capítulo 4, al final de sus días, dice el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Y aquí Daniel le recuerda también esa soberbia, que si él nos humillaba en su corazón, que si él era altivo, Dios, como dice acá, va a humillar, y él puede humillar a los que caminan con soberbia. Y este es el mensaje de la palabra del Señor, y este es el mensaje también del Evangelio con respecto a la soberbia del hombre, a la soberbia de querer apartarse de Dios, de no querer honrar a Dios. Vemos de que Daniel le recuerda eso al rey Belsasar. Vemos nuevamente la respuesta de Belsasar. ¿Cuál fue la respuesta de Belsasar? Versículo 22 al 24. Vemos de que Belsasar no se humilla.
no se humilla. Ahora la pregunta que nosotros debemos hacernos, en este texto, como bien dice, que Él tiene nuestro aliento en sus manos. La pregunta es, ¿cómo está nuestro orgullo? Otra pregunta que nosotros debemos hacernos, si Él tiene nuestro aliento en sus manos, ¿estamos conscientes de eso? ¿Cómo está nuestra humildad delante del Señor, ese reconocimiento de honrar y glorificar al Señor en todo? Y lo más importante y relevante aquí dice que Él nos se humilló en su corazón. Y sabemos que la Escritura nos dice que el corazón es el motor de todas nuestras conductas y actitudes. Nuestro corazón es lo que nosotros pensamos, es lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros decimos. El corazón encierra toda nuestra esencia, todas nuestras fuerzas. Por ende, cuando nosotros reconocemos al Señor, reconocemos que nuestras fuerzas solamente vienen de Dios. Reconocemos que nuestra inteligencia viene de Dios. Reconocemos que nuestros pensamientos son de Dios. O a veces pensamos que somos inteligentes porque nosotros somos mejores o porque nacimos con una capacidad mental mucho mayor. ¿Cómo está nuestra actitud delante del Señor? ¿Tenemos una actitud humilde delante del Señor? Porque recordemos el título de este mensaje. ¿Cuál era el título de este mensaje? Claramente, que hay un mensaje para los altivos y una esperanza para los justos. ¿Cuál es el mensaje para los altivos? Si tú te enalteces, Dios te humilla. Si tú eres humilde, Dios te va a ensalzar, Dios te va a bendecir, Dios estará contigo. Porque su palabra dice que al soberbio lo mira desde lejos. ¿Estará Dios mirándote desde lejos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estará tu corazón como Belsasar? Vemos que claramente él no se humilla delante de Dios. ¿Cómo termina esta escena? ¿Cómo termina esta trama de sacrilegio, de orgullo, de altivez delante del Señor? ¿Cómo termina esta trama? Con el término del reino de Babilonia. Con el término del reino de Babilonia. Recordemos en el capítulo 4 que Dios condena a Nabucodonosor solo a él. Pero aquí vemos en esta fiesta que está involucrado todo el pueblo de Babilonia en esta fiesta. Por ende aquí Dios condena y Dios pone término al reino de Babilonia. Y aquí es donde Daniel entra e interpreta la escritura que dice Mene Tekel Peres o Persis, dice Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Ha sido pesado, Tekel ha sido pesado en balanza y ha hallado falto de peso. Peres, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos persas. Con un mensaje así, ¿cómo nosotros reaccionaríamos? Yo creo que todos, si en este momento el Señor pusiera su mano y escribiera en este lugar de acá un mensaje para la iglesia y ese mensaje fuera ¿cómo sería nuestra actitud? Yo creo que todos nos pondríamos a orar, clamaríamos al Señor por misericordia, por bondad, para que Dios no nos corte. Pero vemos que la actitud de Belsasar no fue esa, sino que la actitud de Belsasar fue que le iba a entregar
el traje de púrpura, el collar de oro, para poder honrar a Daniel. Y aquí vemos la indiferencia total del hombre. ¿Y por qué podemos ver esta indiferencia? Porque nosotros vemos por la Escritura de que el hombre está muerto en delitos y en pecados. Muerto. No hay reacción a la palabra del Señor si es que Dios no toca su corazón. No hay reacción en el hombre si es que Dios no maneja y no transforma y cambia ese corazón de piedra a un corazón de carne. No hay reacción. Aquí vemos totalmente la indiferencia de este hombre a Dios. Ya este hombre llamado Daniel. Y eso nos debe alentar, mis hermanos, porque muchas veces nosotros vamos a predicar, muchas veces nosotros vamos a entregar un mensaje y no va a pasar nada. Pero nuestra preocupación no debe ser esa, sino que nuestra preocupación debe ser de que nosotros honramos al Señor, que nosotros obedecemos su palabra y que nosotros queremos ser obedientes a Él. Vemos la indiferencia del hombre, producto de su muerte espiritual. ¿Cuántas veces hemos predicado a nuestros familiares? ¿Cuántas veces nosotros hemos entregado incluso un mensaje de sentencia por medio de la palabra? ¿Y cuál es la reacción? No es justamente llorar, no es justamente que se tiren al suelo y digan, sí, en este momento yo quiero ir a la iglesia, quiero dejar todos mis vicios. Y esto, sabe que, mis hermanos, nos hace pensar en la soberanía del Señor, que Dios hace como Él quiere, que Dios hace como a Él le place. No hay nadie que pueda hacer lo que Dios hace. Él mueve como Él quiere mover. Si Él quiere determinar que nuestra vida se termine, Él la termina. Si Él quiere que nuestra vida continúe, continúa. Él es soberano. Él hace como Él quiere. Él tiene el poder para mover nuestras aflicciones y sacar nuestras aflicciones. Y vemos claramente este mensaje potente de que si Él quiere terminar un reino, si Él quiere sacar a un rey, Él lo saca porque Él es poderoso y es soberano. Eso nos debe hacer pensar cosas en nuestra vida. Que Él maneja nuestra vida como Él quiere. Él sabe el principio y el final. Si Él determinó sacar a un reino tan poderoso como ese, ¿cuánto más con nuestras vidas? ¿Cuánto más el mensaje de desesperanza para este mundo? Es que los altivos van a arder como estopa en el día final. Pero la esperanza para su pueblo es que nosotros, los humildes delante del Señor, que honramos a nuestro Dios, seremos recompensados para siempre con nuestro Dios por la eternidad. Como dice una palabra, saltaremos como becerros en la manada delante del Señor. El Señor nos dirá, venid benditos de mi Padre. En lo poco fuimos fieles. En lo mucho el Señor nos pondrá. No por nuestros méritos, porque nosotros también éramos altivos, soberbios delante del Señor, sino que por el único mérito bendito de nuestro Señor Jesucristo, muriendo en una cruz, desangrado hasta su última gota de sangre por nosotros. Y vemos que este rey termina asesinado y Darío el persa toma su reino. Y esto aquí debe hacernos reflexionar que Dios cumple sus promesas. Si Dios nos ha dicho que nos llevará, si Dios nos ha dicho que nos consolará, si Dios nos ha dicho que nos salvará, Él nos va a salvar. Él nos va a ayudar. Y aquí vemos este mensaje de desesperanza para el impío, pero también vemos un mensaje de esperanza para nosotros los cristianos, los hijos del Señor, de que tenemos una esperanza. ¿Qué importa si el mundo se derrumba? Nosotros tenemos y servimos al Dios soberano que controla toda la historia del mundo. No importa quién se levante, es permitido por Dios.
Y si Dios lo permite, Él lo puede sacar, lo puede volver a poner. Si Dios quiere incluso resucitar a ese hombre, lo puede hacer porque Él tiene el poder. La pregunta es por qué muchas veces también nosotros nos afligimos delante del Señor cuando pasamos tribulaciones, si Él controla todas las cosas. Vemos aquí claramente la esperanza que nosotros debemos tener como cristianos y la firmeza que nosotros debemos tener frente a las distintas situaciones que nosotros vemos con nuestros ojos. Mis hermanos, Él controla todo. No hay ninguna cosa que a Él se le escape. Y esa confianza que trae en nosotros, tranquilidad, paz delante del Señor. Nosotros podemos aplicar de este texto que no fue el vino solamente lo que llevó a la desgracia a Belsasar, sino que fue su orgullo lo que lo llevó a la destrucción. Y en esta mañana te invito a que puedas dejar tu orgullo. Te invito a que puedas arrepentirte, dejar todo tu orgullo, que puedas rendirte delante del Señor, porque es la única forma en cómo nosotros vamos a poder ser bendecidos de parte del Señor. Deja tu orgullo, ríndete delante del Señor. Lo segundo, que debemos ser humildes y reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Si estamos en posiciones de evidencia, glorifícale. La pregunta es, cuando Dios nos honra, ¿glorificamos al Señor? ¿Cuántos de nosotros quizás hemos tenido la oportunidad de poder, quizás algunos jóvenes, estudiar? ¿Honra al Señor con sus estudios? ¿Honra al Señor con sus compañeros? ¿Honra al Señor y glorifica al Señor porque Dios le ha dado eso? ¿O somos como Nabucodonosor? Este es mi palacio, esto es lo que yo he creado. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Lo hizo como un animal y lo hizo comer hierba del suelo, del pasto, hasta que él pudo glorificar al Señor y pudo decir, como bien leíamos, Él es el Dios de toda honra y de gloria. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Lo tercero, que Él domina todas nuestras vidas. Nada se escapa de su voluntad. Cuarto, así como Daniel trató de consolar a los israelitas estando cautivos en el exilio con el mensaje de que Dios soberano puede derribar incluso el reino más poderoso de la tierra, así Jesús también consoló al temeroso pueblo de Dios que sufría bajo la conquista romana en su tiempo. También nosotros seremos liberados de las opresiones del mundo. ¿Cuántos misioneros están en el campo misionero siendo asesinados? Sus familias, sus hijos. Pero hay una convicción mayor, que es la honra del Señor. Es levantar la bandera de Cristo en lo más alto, por amor a su nombre. Nosotros podemos ver en Lucas 12:32 que dice, no temas, rebaño pequeño, porque nuestro Padre ha decidido darnos el reino. Leemos Mateo 25, 31, 34, cuando dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, Él entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy mi vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Pregunta, ¿hay duda de que Dios es soberano? ¿Hay duda de que Dios es el que reina y el que trae esperanza para nuestras vidas por medio de esta soberanía increíble? Nada, ninguna cosa.
Nada, como dice su palabra, nos podrá separar del amor de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Él es soberano. Él tiene todo el control. Y recuerda una cosa, cuando veas prosperar a un impío, no te entristezcas. Su fin es al final del camino de muerte, sino que ten esperanza, porque Él a nosotros no será nuestro fin, sino que nuestro fin será estar por siempre, por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, esta tu palabra. Señor, este mensaje que le diste a este rey que no te conocía, Señor, pero en medio de esta situación, Señor, tú hablaste a este rey por medio de Daniel, le advertiste, se ensalzó, hizo sacrilegio de los santos y no obedeció. Su final es triste, su final es algo, Señor, que si nosotros viéramos ese final con un familiar, si nosotros viéramos ese final con alguien que nosotros estimamos, oh Señor, nuestro corazón lloraría de tristeza y de pena porque no te alcanzó a conocer, Señor, pero también es un aliento de esperanza para nosotros, de que también nosotros no debemos enaltecernos de nuestra salvación, sino que siempre mantenernos humildes y saber de que por más que puedan suceder cosas en nuestra vida, tú reinas, tú eres soberano, tú sacas, tú pones reyes, tú pones reinos, tú terminas reinos, tú eres soberano y esa es nuestra esperanza, que tú controlas todas las cosas. Gracias, Señor, por este tiempo de oración, Padre, y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.